Grabación. Dice que tenemos un combustible gaseoso con 65% de CH4, 25% de N2 y 10% de oxígeno en base molar. Entonces nos están dando básicamente el número de moles de cada componente. Se quema con aire seco que entra a la cámara de combustión a 25 grados Celsius y 100 kilopascales. El análisis volumétrico de los productos en base seca es de 36% CO2, 0.09% CO2, perdón, CO, monóxido de carbono, y 14.91% de oxígeno con 81.64% de nitrógeno. Determine la relación aire-combustible, el porcentaje de aire teórico utilizado y el flujo volumétrico de aire usado para quemar el combustible a razón de 3.5 kilogramos por minuto. ¿Ok? Entonces, al tener presente por ahí eh, cosas claves, oxígeno en los productos, ya sabemos que no, es una combustión incompleta. Entonces, vamos a tratarlos también como gases ideales. Vamos a considerar 100 kilomoles en los productos, ¿verdad? Como estos son porcentajes, podemos decir que se trata de 100 kilomoles en total. Por lo tanto, ya estos porcentajes me van a representar la cantidad de kilomoles que hay de cada uno de los productos. Bueno, igualmente puedo decir que estos son 1000, entonces la cantidad de CO2 es el 3.36% de 1000. ¿Ok? Simplemente estamos definiendo la cantidad total de moles como 100 para utilizar los numeritos cerrados acá. Muy bien. Entonces, nos piden la relación de aire-combustible, el porcentaje de aire teórico y el flujo volumétrico de aire para quemar ese combustible a una razón de 3.5 kilogramos por minuto. Entonces, vamos a comenzar con la ecuación donde tenemos combustible más aire igual a productos. Entonces, en la parte de combustibles tenemos el CH4 en su respectiva cantidad también que tenemos acá, el nitrógeno y el oxígeno. Tenemos una cantidad de aire, ¿verdad?, que se está necesitando para quemar, multiplicado por el número de moles del aire. Y tenemos como productos esta cantidad de dióxido de carbono, esta cantidad que no conocemos de agua, que igualmente nos están dando una base seca, por eso es lo que se refiere al problema al decirnos que nos da una base seca, que nos está tomando en cuenta en la información inicial el agua, pero nosotros sabemos que debemos de tomarla en cuenta, ¿verdad? Simplemente como una variable más, ¿verdad? Que en este caso es Y. No sabemos cuántos moles de agua tenemos en los productos, de CO2 si lo sabemos, de oxígeno y de nitrógeno también. Entonces tenemos las tres variables que debemos de ir a encontrar, muy parecido al ejercicio anterior. Vamos entonces a balancear la ecuación, primero en función del carbono, luego el hidrógeno y por último el nitrógeno. Entonces, ¿qué está multiplicando a C? Al carbono. Tenemos 0,65 veces el carbono, esta cantidad X, el carbono, entonces nos queda 0.65X, ¿verdad? En el lado de los reactivos solamente ahí tenemos carbono. En los productos tenemos esta cantidad C, 3.36 veces, sumado a esta cantidad la tenemos 0.09 veces. Entonces, tenemos una ecuación para poder despejar a X en función del carbono. Ahora, el hidrógeno, tenemos hidrógeno acá, 4 átomos de hidrógeno por
0.65, lo tenemos una cantidad de veces que no conocemos. Entonces, acá está la parte de de los reactivos en la ecuación, igual a, vamos a la parte de los productos, donde tenemos que ya sabemos que mínimo 2 veces, debe ir 2 veces H. Entonces, agregamos el 2 que debe de ir obligatoriamente para formar agua. ¿Y cuántas moléculas de agua tenemos? El número lo multiplicamos por la variable Y, ¿ok? Que no sabemos aún cuánto es. Y cerramos la ecuación del hidrógeno. Para el nitrógeno, tenemos que el nitrógeno está en 0.25 veces esta cantidad que no sabemos, entonces 0.25x más la cantidad de el aire atmosférico, perdón, de aire, 3.76 multiplicado por la cantidad de número de moles de aire que ingresa, igual a lo que pasa directo del nitrógeno, 81.64. ¿Ok? Entonces de acá podemos despejar directamente X como corresponde 5.31, Y, si ya tengo X, Y la despejo y me da como resultado 6.9, y A, como ya tengo X también acá, puedo calcular A y me da 21.36. ¿Ok? Ahora podemos reescribir nuestra ecuación principal con los valores que acabamos de encontrar de X, de A y de Y. ¿Ok? Nos quedaría de la siguiente manera. Igualmente, solamente cambiamos nuestras tres variables por nuestras nuevas constantes. Acá la tenemos igualmente, ¿verdad? Como nos pedían cuánto es la relación aire-combustible, ¿verdad? Debemos dar una respuesta por unidad de masa de combustible, ¿ok? Entonces, esta cantidad acá la vamos a eliminar como dividiendo toda la ecuación entre 5.31. ¿Ok? Entonces acá para mostrar la ecuación por unidad de masa de combustible, ¿verdad? En este caso no solo tenemos un combustible, sino tenemos este, este y este, como tres elementos forman parte que son combustibles. ¿Ok? Luego está más aire igual productos. Entonces, ¿cuántos kilomoles de combustible tenemos? 5.31. Este 5.31 está multiplicando los tres combustibles. Entonces vamos a dividir nuestra ecuación entera por 5.31 kilomol para tener como resultado, ahora sí, nuestra ecuación unitaria donde eliminamos esta parte, dividimos, actualizamos la cantidad de aire, de kilomoles de aire y la cantidad de CO2, cantidad de agua, cantidad de monóxido de carbono, cantidad de oxígeno y cantidad de nitrógeno. ¿Ok? Todas ahora por unidad de masa de combustible. En este caso el combustible son 3, recordemos. ¿Ok? Entonces, como vimos anteriormente, la relación aire-combustible es la masa del aire dividido entre la masa de combustible. ¿Y cuánta masa de aire tenemos? Los kilomoles de aire multiplicado por los kilomoles de oxígeno y ellos a su vez multiplicados por la masa molar del aire. Entonces quiere decir que tengo 4.02 veces la cantidad unitaria de aire, de kilomoles de aire unitario. ¿Ok?
Esto siempre va a pasar y lo debemos de tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, la cantidad unitaria de aire va a ser 4.76. Entonces, ¿cuántas veces tengo esta cantidad unitaria? 4.02. El aire que tenemos acá o el número de moles que tenemos en total para la masa de aire. Y luego calculamos la masa del combustible, que son los 0.65 número de moles por la masa molar del CH4, 0.25 por la masa molar del nitrógeno y 0.1 por la masa molar del oxígeno. ¿Okay? Aplicamos las multiplicaciones, realizamos la división y nos da una relación aire-combustible de 26.9 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. ¿Ok? Ahora, igualmente que el ejercicio anterior, nos piden calcular el porcentaje de aire teórico utilizado. Por lo tanto, tenemos que calcular la cantidad de aire estequiométrico que se necesita para quemar el 100% de esos combustibles. Entonces, generamos la ecuación, la ecuación para el aire teórico, ¿verdad? La ecuación estequiométrica, donde tengo la misma cantidad de combustible, pero esta vez la cantidad de aire atmosférico, de aire teórico necesario para quemar toda esta cantidad de combustible, donde vamos a tener como únicos productos de la combustión completa dióxido de carbono, agua em, y nitrógeno. ¿Ok? Y acá simplemente la balanceamos de forma de que tengo 0.65 kilomoles de CO2, ¿verdad? Porque eso es la cantidad que tengo de carbono. Entonces ya está definida que necesito o que voy a tener como resultado 0.65 kilomoles de dióxido de carbono, 1.3 kilomoles de agua, ¿verdad? Para balancear el hidrógeno y el oxígeno. Y ya sabemos que tengo 0.25 de nitrógeno en los combustibles y también en el aire multiplicado por 3.76. Entonces acá está esa sumatoria de nitrógenos y tenemos la ecuación estequiométrica balanceada. ¿Ok? Simplemente ya con todos los pasos de balanceo realizados para no pues, extender de más. Y una vez que la balanceamos, analizamos qué está multiplicando el oxígeno, el O2. ¿Okay? En este caso, tenemos en los combustibles 0.1 kilomoles de oxígeno. Tenemos la cantidad de aire estequiométrico multiplicado por el oxígeno. Eso en la parte de reactivos y en la parte de productos tenemos 0.65 multiplicado por O2 y 1.3 multiplicado solamente por O. Entonces, como lo estamos todo dividiendo en O2, entonces acá vamos a dividir esto en 2, entre 2. ¿Ok? Reescribiendo dicha ecuación, para el oxígeno, en los reactivos tengo entonces la cantidad de 0,1, la cantidad de aire estequiométrico, igual a 0.65 más 1.3 dividido entre 2, que es 0,65 también. Por lo tanto, tengo una ecuación con una única variable y encuentro que la cantidad de aire teórico es igual a 1.2. Ese 1.2, ¿verdad? Lo vamos a utilizar para calcular la masa de aire teórico, porque ya sabemos que el porcentaje de aire teórico es igual a la masa de aire real entre la masa de aire teórico.
o el número de moles real entre el número de moles teórico de aire. Entonces, en nuestra ecuación unitaria real teníamos 4.02 kilomoles. Por lo tanto, lo tenemos que multiplicar por la cantidad unitaria de kilomoles de aire, que es 4.76. Igualmente, la cantidad de aire teórico, 1.2 que acabamos de encontrar, multiplicado por el valor unitario de kilomoles de aire, 4.76. Y encontramos que tenemos un porcentaje de aire teórico del 335%. ¿Okay? Estamos 235 veces de más, de exceso tenemos. ¿Ok? Entonces, al tener aire en exceso, también tenemos presencia de monóxido de carbono y presencia de oxígeno que no se fusionó con el agua para formar solamente productos de la combustión. Entonces, se unieron oxígenos con oxígenos y por lo tanto no es una combustión completa. Y tenemos calculado el porcentaje de aire teórico utilizado. ¿Ok? Luego nos pedían el flujo volumétrico de aire. ¿Ok? Ya sabemos que, o hemos visto que un flujo másico es igual a un flujo volumétrico entre un volumen relativo. O despejando ya el flujo volumétrico de aire va a ser igual a un flujo másico por un volumen relativo del aire. ¿Okay? En este caso, vamos a calcular entonces ese volumen relativo con la ecuación del gas ideal, porque estamos asumiendo que son gases ideales, ¿verdad? V es igual a RT por P. Entonces, para el aire ya sabemos cuál es la constante del aire, ya sabemos la temperatura, que eran los 25 grados Celsius, si más no me recuerdo, más 273 para pasarlo a Kelvin, dividido entre la presión total, los 100 kilopascales. Y encontramos el volumen relativo de 0.855 metros cúbicos por kilogramo de aire. ¿Ok? Entonces ya tenemos un volumen relativo de aire. Y ahora vamos a multiplicar el flujo másico de aire, que lo podemos calcular como la relación aire-combustible multiplicado por el flujo másico de combustible. ¿Ok? Que ese flujo másico de combustible era el que nos daba el problema como 3.5 kilogramos de combustible por minuto. Entonces, al tener ese flujo, lo multiplico por esa es otra forma también de que podemos utilizar la relación de aire-combustible para encontrar cuánto es el flujo volumétrico que necesito de aire. Ya no solo el flujo de aire, ¿verdad? Que necesito, sino cuánto lo necesito por unidad de tiempo. Entonces tenemos ya que la relación AC es igual a 26.9 kilogramos de aire por kilogramo de combustible y tenemos que el flujo másico de combustible que está ingresando son 3.5 kilogramos por minuto. ¿De qué? De combustible. Se cancela combustible, kilogramos con combustible y nos quedan que deben ingresar o debo tener un flujo másico de 94.15 kilogramos de aire por minuto. Debe estar ingresando a esa cámara de combustión. Por lo tanto, mi flujo volumétrico va a ser igual, ahora sí, ya tengo flujo másico y volumen relativo del aire, 94.15 kilogramos de aire por minuto por mi volumen relativo 0.855 metros cúbicos por kilogramo igual a 80.5 metros cúbicos por minuto. Kilogramo se cancela con kilogramo y me queda metro cúbico por minuto. Unidad de volumen entre unidad de tiempo.
necesitamos 80.5 metros cúbicos por minuto. Entonces eso lo podemos pasar a CFMs y ya podemos calcular el tamaño de un ventilador que necesito que ingrese ese flujo volumétrico de aire. ¿Ok? Entonces acá estábamos calculando ese flujo volumétrico para quemar combustible a una razón de 3.5 kilogramos por minuto. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta?